Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el Rey de los Judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, y mientras meneaban la cabeza decían: Oye tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes, y se sumaban a los escribas para decir: Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: Escuchen, está llamando Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al tiempo que decía: Déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, al verlo morir así, dijo: en verdad, este hombre era hijo de Dios. Algunas mujeres estaban allí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la que era madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Ellas habían seguido y atendido a Jesús cuando él estaba en Galilea. Pero había también otras muchas mujeres que habían ido con él a Jerusalén.
hermanos, hoy celebramos un acontecimiento muy importante, muy especial, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado preparándonos para el día de hoy al meditar algunas lecturas del Evangelio de Marcos. Y esta noche quisiera compartir con ustedes el capítulo 15, es el relato de la crucifixión de Jesús, y es un relato un poquito diferente al de los otros evangelios, porque Marcos deja muchos detalles a un lado y hace un relato muy corto de este acontecimiento. Y una de las cosas en las que Marcos se enfoca es en las personas reunidas. Él no hace su enfoque tanto en Jesús, tampoco en las personas mirando a Jesús, pero más bien es un enfoque de la cruz mirando a las personas en sus actitudes y sus reacciones en frente de este acontecimiento. Así que la primera de las personas que vamos a mirar, la miramos en el versículo 21, donde dice que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. No sé si usted se puede imaginar lo que Simón sintió o la actitud de Simón cuando fue interrumpido de una manera tan grosera en lo que él había planeado hacer para ese día. Él era del país de Cirene, del norte de África, y probablemente vino a Jerusalén para la fiesta y se había estado alojando afuera de la ciudad y venía en su camino para la ciudad. Y en ese momento, al observar a Jesús tambalearse bajo el peso de la cruz, de repente los soldados lo agarran y lo obligan a llevar la cruz. No hay duda de que su sentimiento pudiera haber sido de enojo, de molestia por esta interrupción, y obviamente su actitud de participar era involuntaria. Y lo que Marcos nos señala o nos subraya en este acontecimiento es que esa es una actitud común de muchos hoy. La actitud hacia Dios, hacia las cosas de Dios y especialmente hacia la cruz. Nos vemos involucrados de una manera involuntaria. Muchas veces hay personas así. Hay personas que están resentidas con Dios y puedo decir que probablemente muchos de los que crecimos en la iglesia tuvimos la experiencia, o algunos tuvieron esa experiencia de que el ir a la iglesia era algo como obligatorio y no lo hacían de corazón, o no entendían por qué teníamos que ir a la iglesia, pero simplemente porque sus padres los obligaban a ir. Vemos a Simón en esta situación, que es obligado a hacer un servicio para Jesús de una manera involuntaria. Así, pero algo importante en este primer ejemplo es de que miramos el impacto que este evento tuvo en la vida de Simón. Fue muy profundo, de tal manera que miramos evidencia en el libro de los Hechos y en las cartas de que este hombre estuvo en el día de Pentecostés. Muy probablemente se convirtió en cristiano como resultado de esta interrupción repentina en sus planes. Y es que Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. Cuando suceden las cosas, Él tiene un propósito. En el capítulo, en la segunda parte, en el segundo grupo, vemos a un grupo de soldados que eran hombres rudos, bruscos, que estaban acostumbrados a hacer este tipo de ejecuciones, eran profesionales. Y miramos a estos hombres insensibles, tal vez por la costumbre, tal vez por lo común que eran las crucifixiones en ese tiempo. Estos hombres hicieron su trabajo y en frente de Jesús, cuando Él está muriendo en la cruz, ellos se sientan a jugar, a apostar, ¿verdad? A jugar con los dados y a apostar su dinero, a apostar las pertenencias de Jesús. Es extraño, es increíble que gente pueda ser insensible de esta manera. Marcos nos hace el énfasis aquí de que hay personas que no les preocupa el significado de la muerte de Cristo, que son ajenos a Él, que son indiferentes a la obra del Señor. Toda su preocupación se centra en lo material. No les importa el Evangelio, no les importa lo que Jesús hizo por sus vidas en la cruz. Simplemente vuelven o continúan en sus hábitos materialistas. Hay un tercer grupo de personas en nuestro pasaje y lo miramos en el versículo 15, donde dice que con Jesús crucificaron también a dos ladrones, uno a su derecha y a otro a su izquierda.
Y una de las cosas que va a hacer énfasis Marcos más adelante es que estos dos que fueron crucificados con él también se burlaban de él. Hay dos hombres aquí, estos dos hombres arrestados por una campaña de terror y violencia. Eran revolucionarios, eran jóvenes enojados, comprometidos con esa manera de pensar, de obtener lo que ellos quisieran, de la manera que ellos quisieran, sin importar quién saldría o saliera lastimado en el proceso. Pues estos dos hombres vuelcan sus frustraciones en Jesús. Marcos no nos cuenta de lo que pasó con uno de estos hombres. Otros escritores de los evangelios nos dicen que uno de ellos, observando todo lo que estaba pasando, dijo: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. Una de las cosas más hermosas de la historia de la crucifixión es que justo antes de que Jesús diera su último aliento, este hombre, al ver todo lo que estaba pasando, lo que había sucedido, de repente se da cuenta, en un momento, se da cuenta de que Jesús realmente es un rey entrando a su reino, en el que Jesús tenía todo poder y toda autoridad. Y este hombre, este malhechor, se arrojó a la misericordia de Jesús y gritó con una frase que se ha hecho famosa a través de la historia: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay otro grupo de personas que nos habla Marcos, que está pasando por ahí, y que al pasar le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Estas personas eran espectadores, pero cuando vieron a Jesús, recordaron lo que él fue o quién era, que hacía grandes afirmaciones, y dijeron: mira, te atraparon, has ido demasiado lejos. Hay gente que simplemente no puede ver quién es Jesús, no pueden aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, no pueden aceptar que Él es el único camino al Padre. Marcos deja claro que la visión de la persona de Jesús, que esa visión equivocada de la persona de Jesús condena a estas personas a permanecer en sus tinieblas sin Dios y sin esperanza. Hay un grupo más que describe a un grupo muy interesante. Este es un grupo de sacerdotes que también estaban enfrente de la cruz. Dice el versículo 31 que de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Qué triste que estas personas de las que uno esperaba que reconocieran la obra de Dios, no podían ver en Jesús al Hijo de Dios. Esta gente había estado en guerra con Jesús, por así decirlo, por mucho tiempo, y habían tenido miedo de Jesús, pero ahora se mostraban arrogantes, orgullosos. Antes se sentían amenazados de Él, se sentían celosos porque habían visto que Él era capaz de dirigir y enseñar a las multitudes y bendecirlas de una manera que ellos mismos, aunque eran autoridades en el pueblo, no tenían poder para hacer. Así que estaban celosos de Jesús y estaban enojados con Él y habían logrado matarlo, habían logrado ejecutarlo. Estaban disfrutando este momento. Llegando, se pararon al frente de la cruz para burlarse y humillar al Señor. Le decían: si bajas de la cruz, lo veremos y te creeremos. Esta gente no podía entender la cruz. No entendían que el Hijo de Dios tuviera que sufrir de esta manera. Y hoy en día tenemos líderes religiosos que aceptan solo una parte del Evangelio. Esta gente enseña que el Evangelio es prosperidad, es comodidad, es bendición. No les gusta la cruz por lo difícil que es. Si alguna vez escuchamos un evangelio predicado que no tiene como base la cruz de Cristo, hermanos, estamos escuchando lo que Pablo llamó un evangelio diferente. La cruz está en el corazón de las buenas nuevas de Jesucristo. No puede uno predicar un evangelio diferente. En el siguiente grupo, en la siguiente escena de la cruz,
hay un actor interesado en estos procedimientos. Su nombre no se nos da, pero es uno de los espectadores. Él entra en escena cuando Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el versículo 35 que cuando algunos que estaban allí escucharon eso, decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y uno de ellos corrió empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. A primera vista miramos a este hombre y podríamos pensar que fue movido a compasión por el sufrimiento de Jesús. Así que va y corre y empapa una esponja en vinagre, que es un anestésico que va a aliviar el dolor físico del sufrimiento de Jesús. Pero si nos damos cuenta con más cuidado, podemos mirar que la compasión no es el motivo de este personaje. Su motivo es ver si sucederá algo emocionante. Su motivo no es la compasión, sino la curiosidad y la burla. Es triste, pero la gente anda en búsqueda de emociones. No importa si en esa búsqueda de emociones puede costar aún la vida de otras personas. Este hombre en la cruz enfrente de la cruz dice: vamos a retrasar su muerte. Le dio a Jesús la esponja para que no muriera demasiado rápido. Espera, dijo, vamos a ver si Elías de veras viene a bajarlo. Tal vez en todos los que se reunieron alrededor de la cruz de Cristo, no hay cosa más característica de nuestros días que es ese deseo egoísta de placer que exhibe nuestra cultura, nuestra gente el día de hoy. En este punto es que Jesús muere. Él da un fuerte grito y da su último aliento. Marcos todavía Marcos nos va a presentar 3 relatos más de personajes que se reunieron alrededor de la cruz. Pero estas personas que vienen a continuación son de un carácter diferente. Después de la muerte de Jesús no se menciona a nadie que lo haya abusado o que se haya burlado de él o que lo haya insultado. Las personas descritas son amantes y admiradores de Jesús. Y el primero de ellos lo miramos en el versículo 39. Dice la palabra: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este centurión era pagano. Probablemente creía en muchos dioses. Sin embargo, la cruz lo llevó a una conciencia de la realidad de que lo que estaba mirando no era solamente una muerte más, que se había cometido un error horrible en crucificar a Jesús. Él ve que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Y este centurión, tal vez acostumbrado a presentarse delante de la realeza, de repente se da cuenta del verdadero carácter de Jesús. Algo interesante que miramos en su declaración es que él hace esta declaración en tiempo pasado. Él dice: este hombre era el Hijo de Dios. Lo que podemos mirar en su declaración es una falta de esperanza. Es un momento en que él se da cuenta de algo grandioso que estuvo enfrente de sus ojos, pero al mismo tiempo dice: ya no hay nada que se puede hacer. Mucha gente hoy entiende que Dios está presente en la muerte de Jesús. Entienden que el poder de Dios es real. Entienden que Jesús no era un simple hombre, pero eso es todo. Están impresionados por la cruz y por el carácter de Jesús, pero nunca lo reciben, nunca lo personalizan, nunca hacen suyo este regalo de la muerte de Cristo. Y vemos a este centurión reconocer a Dios en Jesús, pero todavía estar sin esperanza porque él cree o él piensa que todo se terminó. Bueno, hay un grupo más, y este es un grupo de mujeres que se reúnen alrededor de la cruz. En el versículo 40 dice: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Y cuando vemos este grupo de mujeres, decimos: ¿y dónde están los hombres? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? Que se creían muy machos. Y a la hora de la hora no están ahí. Están las mujeres.
En el Evangelio de Juan nos relata que Juan había estado ahí. Él había estado con María, de tal manera que Jesús, aún en su sufrimiento, se dio el tiempo para encargarle a Juan a María. Pero Juan se había ido y solamente había quedado este grupo de mujeres que miraban de lejos a lo que estaba sucediendo. Y una de las cosas que miramos en este grupo de mujeres es que están mirando los acontecimientos, pero están presenciando este evento con desesperanza. De hecho, no son las únicas que han perdido la confianza en este momento difícil. Miran a Jesús y no hay esperanza en sus corazones. Para ellos todo terminó. Y no solamente para ellas, pero también para los discípulos. Si nos damos cuenta, cuando Jesús resucita el domingo, muchos de ellos son reacios a creer porque la fe de ellos se ha ido. Y esto representa a muchas personas que sí aman a Jesús, sí creen en el Señor, sí se acercan a Dios, pero en el tiempo de la crisis la esperanza se va, la confianza se va, la fe se va y los inunda solamente la duda, ese sentimiento de tristeza de que no hay esperanza para ellos, aunque amen a Dios, aunque hayan esperado en Él, aunque hayan creído en Él. En el momento de la crisis, esa esperanza se esfuma. Pero hay un personaje más y lo miramos en el versículo 42. Es un hombre que dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Aquí está José de Arimatea. Este es un discípulo secreto, un hombre rico de Sanedrín, que busca el reino de Dios. Se sintió atraído hacia Jesús, pero tenía miedo de expresarlo, de confesarlo. En todo el registro del juicio de Jesús nunca hay una señal de José. Incluso no levanta la voz cuando Jesús es llevado al Sanedrín, que probablemente él estaba ahí. Pero después de la muerte del Señor, cuando el cuerpo colgaba de la cruz, Marcos dice que José se animó y finalmente se levantó para actuar. Y lo que miramos en José de Arimatea es a este tipo de personas que están bien con su cristianismo mientras no haya confrontación, mientras no haya peligro, mientras no haya amenaza. Pero cuando llega la amenaza se esconden, se huyen del público para vivir su fe en secreto. Pero lo bueno de José de Arimatea y lo bueno que podemos rescatar de este tipo de personas es que cuando llega el momento de la verdad, ellos sí salen afuera y se muestran diciendo, sí, yo también estoy con él. Y gracias a Dios por José de Arimatea, quien finalmente tuvo el valor de defender lo que creía. Bueno, tal vez de todos estos personajes que hemos mirado, José de Arimatea es uno de los que más podemos admirar por su valor de al final poder dar un paso al frente y mostrar su fe. Pero aún en medio de cada una de las circunstancias de estas personas podemos ver que cada uno de ellos, ¿verdad?, son presentados como son delante de la cruz. Lo que hace Jesús, lo que hace la cruz es desenmascarar a las personas, es mostrarlas tal y como son. Hemos visto cada uno de estos grupos, unos más tremendos que otros, pero todos están presentados tal como son delante de la cruz. Y lo único que podemos ver que aún hasta el mejor de los casos, siempre fallamos delante del Señor. Aún José de Arimatea se escondió cuando Jesús fue llevado al Sanedrín. Él pudo haber hablado e intercedido por Jesús, pero cayó, se cayó su fe y solamente tomó valor al final de todos los acontecimientos. Así que miramos esta parte como una parte donde nos podemos mirar a cada uno de nosotros, que ninguno de nosotros somos suficientemente buenos, suficientemente perfectos, suficientemente capaces de seguir a Jesús y de ser fieles hasta el final.
Pero lo que sucede en este pasaje también es que hay algunos acontecimientos. Jesús está ahí colgado de la cruz y de repente clama a Dios y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que él está diciendo en este grito es de que el pecado de la humanidad, de que las cargas del pecado de cada uno de nosotros han sido puestas sobre su hombro, de tal manera que aún Dios aleja su vista de él. Mire lo que dice 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que podemos mirar es que Jesús cargó en la cruz el pecado de todos nosotros, porque ninguno de nosotros somos suficientemente buenos para alcanzar la salvación, para entrar en una relación con Dios por nosotros mismos. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente buenos para conocer a Dios, ni siquiera para saber de Él, si no se nos revela a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Jesús está diciendo cuando clama al Padre, porque Él está llevando el pecado de todos nosotros. Pero hay un acontecimiento todavía también tremendo en estos eventos de la crucifixión. Y es que cuando Jesús grita y entrega su espíritu, cuando Él muere, el velo del templo se parte en dos. Y eso es lo que nos está diciendo, que este acto dramático de Dios nos está diciendo que el camino está abierto para todos nosotros, para que podamos venir a Él, para todos aquellos que con odio y con malicia hemos rechazado a Jesús, para todos aquellos que hemos buscado con egoísmo satisfacer nuestras propias emociones, nuestros propios deseos, para esas personas crueles o ignorantes o de cabeza dura. El camino está abierto para cada uno de nosotros. Dios quiere restaurarnos, Dios quiere salvarnos, Dios quiere cambiarnos. A cada uno de nosotros que estamos tal vez desesperados, indefensos y temerosos. Así que cuando el velo del templo se rompe en dos y queda expuesto el lugar santísimo del templo, Dios nos está diciendo que sus brazos están abiertos para recibirnos a cada uno de nosotros. Así que independientemente de con quién usted se haya identificado en este relato de la crucifixión, es tiempo de venir al Señor. Es tiempo de decir, Señor, te necesito, porque ninguno, ni el mejor de ellos, de los que hemos visto en estos personajes, ni el mejor de ellos está sin error o está sin necesidad de ese Salvador. Todos nosotros necesitamos un Salvador, que es Cristo el Señor, que murió en la cruz, que dio su vida para que usted y yo podamos tener esperanza. Vamos a venir delante de Él en esta noche y vamos a rendir nuestras vidas delante de Él y decirle y declararle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Padre Santo, en esta noche nos acercamos delante de tu presencia, Señor, indefensos, temerosos, tal vez desesperados, Señor, por las condiciones que vivimos. Padre, pero reconocemos, Señor, también que somos incapaces, Señor, de conocerte, que somos incapaces de conectarnos contigo, que somos incapaces de salvarnos, Señor. Y por eso te damos gracias por la cruz, por eso te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que dio su vida para que nosotros tengamos esperanza. En esta noche, Señor, queremos rendir nuestras vidas delante de ti, Señor, y pedirte, Señor, que nos des esa vida, Padre, que nos des esa esperanza, que nos des esa salvación, Señor, que nos ayudes en la situación difícil que vivimos, Señor, lejos de ti, Padre. Ayúdanos a recapacitar esta noche, Señor, y reconocer que te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Ven, Señor, sálvanos, límpianos, transfórmanos, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Te necesitamos hoy, Señor. Rendimos nuestras vidas delante de ti y te pedimos, Señor, que vengas a vivir a nuestro corazón y que seas Señor de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.